Hola amigos, en el programa que escucharéis a continuación exploraremos cómo las terribles ideas del nazismo ya circulaban por todo el mundo antes de que el fracasado pintor austriaco, cuyo nombre no mencionaremos, instaurara su régimen de barbarie. Muchas de estas ideas estaban de moda y eran respaldadas por la ciencia de la época. Que esto nos sirva de lección. Aquellas ideas que hoy nos parecen locas, y realmente lo son, lo eran, pueden convertirse en dominantes. Y otras ideas que circulan actualmente por ahí, pues puede ocurrir tres cuartos de lo mismo. Ahí tenemos el wokismo, que hoy está ya creo que reculando, en decadencia, pero ha estado a punto de dominar totalmente, o en cierto modo lo ha hecho, dominar totalmente la política mundial. Además, veremos cómo en la política, que es el arte de lo posible y del pragmatismo, son habituales los pactos inverosímiles, extrañísimos. El amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana y viceversa. Pues con todo esto no queremos transmitir un mensaje pesimista, ni decir que las ideas no importan y que todo es puro interés. Si todo diera igual, ¿para qué haríamos este programa? Lo que queremos transmitir es la idea de que no podemos confiar ciegamente en ningún líder, partido o régimen. Si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por cambiarnos a nosotros mismos y no dejar el cambio en manos de salvadores con ideas esclarecidas que bajan del cielo. Por cierto, una última advertencia. En este programa nos dejamos fluir y quiere decir que en algún momento nos desviamos del tema y hacemos digresiones más o menos largas, pero que vienen al caso, pero que no dejan de ser digresiones, pero siempre volvemos al cauce. Vaya eso como advertencia, por si en algún momento nos vamos, pero siempre volvemos. Y bueno, pues empezamos poniendo una musiquita muy curiosa. El himno extraoficial del partido del pintor austriaco, que antes de escucharlo vamos a ver lo que decía su letra, traducida a romance castellano. Vamos a verlo. Muy bien esta canción, espero que por ponerla no nos censuren el programa, dice así. En el páramo florece una pequeña flor y se llama Erica. Fervorosamente 100.000 abejitas pululan sobre Erica, porque su corazón está lleno de dulzura, de su vestido floreado emana una delicada fragancia. En el brezal florece una pequeña flor y se llama Erica. Esa es la primera estrofa. Segunda estrofa. En mi tierra vive una muchachita rubia y se llama Erica. Esa chica es mi amor fiel y mi felicidad, Erica. Cuando el brezo malva florece, yo canto esta canción para saludarla. En el brezal florece una pequeña flor y se llama Erica. Tercera estrofa. En mi cuarto también florece una florecita y se llama Erica. Tanto al amanecer como en el ocaso me mira, Erica, y siento como si me hablara en voz alta. ¿Estás pensando también en tu pequeña prometida? En casa una chica llora por ti y se llama Erica. Ahora vamos a escuchar la canción, que era el himno oficioso de ese partido extravagante y malvado. Fijaos, este era el himno. No sé por qué lo digo, pero es que me ha hecho gracia. Ya os digo, es un himno extraoficial. No se pensará que diría, es una canción semi-prohibida, ¿no? Que diría, vamos a machacar a no sé quién, vamos a... No, pues dice esta... Era una canción de amor. Bueno, no sé por qué lo he hecho, pero ahí va la canción. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y bueno, y pronto tendremos aquí
a Fernando Cañas y nos va a decir de qué vamos a hablar hoy. Es un tema interesante. Bueno, ya lo habréis intuido viendo el título. Vamos allá. ¿Qué tal, Fernando? Buenas, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Yo genial. introduce ya el tema. Vamos a hablar Vale, de hoy, un hoy vamos a movimiento hablar del maldito Pato Donald. del Pato Donald, eso es. Nada, pero hoy vamos a hablar, hemos hecho un off the record largo que algunos, si lo vas a subir, algunos Sí, oyentes lo habrán disfrutado. Hoy vamos a hablar de nazismo, de pero nazismo. no Ostras, vamos a eso es muy hablar, feo, ¿eh? Aquí en claro, YouTube nos pueden pasar cosas por decir esa palabra. hoy vamos a, pero claro, ese es el problema, es decir, eso se censura hoy en día, ¿no? Pero hoy en día ha quedado constreñido todo, ¿no? Al pintor austriaco y a Benito. Y parece como que es algo alemán y que no tuvo trascendencia. Pero ¿te Ujú. acuerdas nuestro primer programa con la foto del Madison Square Garden? Sí, la volveremos a poner. La pondré en la miniatura para que quedará muy bien. O, o la otra. O por ejemplo, lo que ha iniciado este programa, vamos a hacer este programa porque yo he descubierto nada más y nada menos que a Konstantin Vladimirovich Rodanjevsky. Y su esvástica de neón. Sí. Y Bueno, cuéntalo, luego lo cuentas, bueno, ¿eh? este buen señor es eh, la cabeza visible del fascismo ruso en Extremo Oriente, del nazismo ruso en Extremo Oriente. Entonces, es curioso ya, ¿no? Ujú. Es parte es parte de los exiliados rusos en Manchuria, protegido por los japoneses, ¿no? Que de hecho instaló de hecho, la imagen de la miniatura, ¿no? Es la hepástica con las letras en ruso de su partido nacionalista socialista, ¿no? De corte alemán, ¿no? Que instaló en Manchuria, a 3 kilómetros de la frontera rusa, la Manchuria japonesa, ¿no? Con su hepástica de neón encendida toda la guerra hasta que entran las tropas japonesas y hasta que es capturado y muere en el 46 en Moscú. Que escribió un libro que no habrá leído nadie, ¿no? O sea, o sea, es que, o sea, tiene hasta un libro que es La última voluntad de un fascista ruso. Ujú. Pero me refiero, este hombre y, por ejemplo, Anastasi Boniataski, Bonsiastaski, perdón, que murió en Estados Unidos en el 65, siendo ruso y nacionalsocialista, ¿no? Curioso, ¿no? Son Oye, esas bueno, pero cabezas. yo creo que habría que decir cuál es la finalidad del programa. Demostrar, Sí, la finalidad del programa es mostrar, o sea, si hay nazis hasta Manchukuo, los hay en Bolivia, en Paraguay, es mostrar que el nazismo no es o sea, hoy en día lo vemos como algo residual, ¿no? Pero no dimensionamos cómo fue un movimiento mundial, político, aceptado y legítimo. Y cómo había personas, cómo era una ideología de masas, con personas seducidas. Entonces, porque o sea, que pensamos no hoy era en una día, cosa solo alemana. no era una cosa solo alemana y no era una cosa marginal, era una cosa que pujaba a la sociedad. Entonces, hoy en día nos imaginamos que una ideología de masas no puede ser y que algo global, repito, no puede tener el cariz ni puede llevar a los horrores de donde, porque claro, esto fue global, pero donde llegó a su máxima expresión fue en la Alemania del pintor austriaco. Pero Sí, sí. había mucha gente en el planeta que suspiraba por instaurar estos tipos de gobiernos. Y por Entonces, acabar con determinado pueblo, con determinada raza. sí, de hecho Por estaba eso viendo ya, el partido Baas de Saddam Hussein, por ejemplo, bien, estaba mira, sí, sí, pero por ejemplo hay un tema, ¿no? Eh, Hay una discusión filosófica que es el enfoque de la cuestión judía, que, o sea, esto empieza, o sea, el término cuestión judía, ¿no? Nace en Gran Bretaña en 1750, ¿no? ujú. Y es cuando empieza esta visión que es madre del antisemitismo dentro de, y el antisemitismo y la cuestión judía, que es un tema académico, filosófico, es algo fundamental de todos estos movimientos nacionalsocialistas y antisemitas. No es el nazismo, no es una cosa de Hitler que se levanta un día. No, esta se rumia Bueno, durante dos hay siglos. precedentes bueno, el famoso precedente del caso Dreyfus Sí, en Francia. claro. Entonces, es muy Y las curioso porque
estamos acostumbrados nos han simplificado la historia. También una cosa, como hay oyentes que nos oyen ocasionalmente y escuchan, no, esto no es un programa de decir, no, es al revés, es cómo puede ser que ciertas ideologías lleguen a desarrollarse sin cortapisas y a seducir a millones, y si se les deja libre pueden provocar estragos. Bueno, y yo puedo decir también que si buscan ahí, hay un programa que se llama Galton y la eugenesia, como Francis Galton, ¿m? Eh, pues en Inglaterra empezó a teorizar sobre la eugenesia y la purificación de la raza. O cómo las medidas eugenésicas de Hitler estaban inspiradas en buena medida en cosas que ya estaban practicando en los Estados Unidos. O Como en Suecia y hasta Dinamarca. y en sí, exacto, en Suecia está bien avanzado el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, o como en Noruega se trataba de, bueno, de acabar con los suomi o lapones, etc, etc, etc. O sea, muchas cosas. O en Australia, con los aborígenes, bueno, cosas de este estilo. Estaban al Claro, orden del día. A nadie le escandalizaba la política racial de Alemania. Es más, lo científicamente correcto era el racismo. Hoy parece que ser hoy ya niegan la existencia de razas, porque dicen que es anticientífico, pero en aquella época era lo científico. ¿Y por qué se ha borrado eso de los libros? ¿Y por qué no se dice? ¿Por qué no se dice? Porque hay una nueva fe que es el cientificismo, que dice que los científicos siempre tienen la razón. Y con el tiempo, cuando dejan de tenerla, pues lo borran para que la nueva teoría científica de moda, llámese cambio climático antropo de origen antropomorfo, humano, ¿m? Pueda psicológico. seguir funcionando. Luego, cuando se den cuenta del ridículo, pues lo borrarán y eso no habrá existido. Claro, este programa es una bofetada a ciertas tendencias que están muriendo, pero ojo, porque, por ejemplo, nosotros, el wo el la pro el problema la problemática es, por ejemplo, yo creo que el wokismo es un nazismo suave, ¿no? Mundial, ¿no? Pero es curioso porque el wokismo le pasará como el nazismo, se extenderá. Lo que no podemos entender es que da igual que se llame wokismo, que se llame nazismo, que sea el eurocomunismo, ¿no? Son estas ideologías totalitarias con pseudo religiosas, con una respuesta para la vida de todo el mundo incuestionable, son un mal humano. Y cada cierto tiempo millones de personas las siguen con fe ciega y necesitan. Y el problema es de hecho, nuestra intención, que creo que vemos la cosa igual, es desenterrar esto para decir, no, perfectamente lo que hoy nos parece atroz puede volverse global, común y defendido, o sea, igual que hoy se defienden, esto es tan sencillo, hoy en día se defienden posturas ilógicas, irracionales y anticientíficas. Que hace Y 20 años nadie las defendía, es más, se reían de ti si lo hacías. exacto, y hoy en día se defienden. Y hoy en día se persigue suavemente a quien simplemente con la censura y el silencio, que al final y al cabo simplemente es te censuramos y te silenciamos porque tu discurso, si se mueve, perdemos la base social y perdemos el poder político. Y por eso se hacen las leyes de odio. Las leyes de odio se hacen porque si las personas libremente se expresaran, se perdería el poder político porque hay que tener un estado de opinión. Y si lo rompemos, las personas disidentes o las personas que no están alineadas, se cae. Pero hay un montón de gente intentando. Entonces, la misma gente que hoy en día está intentando defender lo ilógico, hace 70 años sus abuelos estaban o en un partido nazi o afiliados al nazismo. Y lo que pasa, pero hoy en día, igual que se dice fascista con ese odio, en aquella época se decía judío con el mismo odio. Y lo decían. Y igual que ellos hacen las cazas de brujas, estaban persiguiendo judíos hasta las esquinas. Y si pasaba algo era culpa de los judíos, y los judíos comían niños y tal, igual que ahora que los fachas, esos son los culpables de todo. Y toda persona disidente está dentro de una... Porque al fin y al cabo es lo mismo, es decir, que disidente es eso. Y es inhumano, antihumano. Y es curioso porque la gente piensa en el nazismo como lo estético, ¿no? Pero la parte dura del nazismo es la cooptación política, social y psicológica en la cual no cabe la disidencia. Y se creó todo un sistema de creencias en el cual no cabe disentir ni la razón. Y se instauraron unas políticas. Entonces es curioso porque hoy queremos mostrar cómo curiosamente esta ideología que se quiere resumir como un momento de locura que pasó en un lugar concreto fue una ideología global que le faltó muy poquito para ser la hegemónica de la historia de la humanidad.
exacto. Y a nadie le escandalizaba el ascenso del canciller austriaco este, ¿eh? Bueno, le Sí, escandalizaba, a algunos sí, pero claro, algunos lo veían como bueno, una cosa más. O sea, no, sus políticas concretas no, por ejemplo, de eugenesia no podían escandalizar porque la estaban practicando. claro, y había como nuestro amigo Aldous en Inglaterra, había Limber en Estados Unidos, cayó en el ostracismo porque America First, o sea, Vasconcelos en México, que luego se retractó. Y bueno, España es particular porque lo de España es tan particular porque como la dictadura sobrevivió y se ayornó, ¿no? Pues Mm. hay un Los momento en que elementos filonazis desaparecieron. filonazis y fascistas, curiosamente, como hemos hablado en el Off the Record, curiosamente, España un día era todo el mundo aquí estaba seguro y al día siguiente todo el mundo tenía simpatías anglófilas, sabía que iban a caer, porque eso sería para un programa aparte de Historia Profunda, de los cambios en la política y la intelectualidad española al comienzo y la segunda y al final de la Segunda Guerra Mundial es fascinante, o sea, es increíble cómo eh, Serrano Suñer, cómo hay toda esta gente que son, Bueno, Serrano y Suñer fue sacado directamente del medio. pero aquí paz y mañana gloria, es como, bueno, pues esta no es la dirección, vamos a cambiar. Pero existían, esos personajes existían, estaban. Serrano, Serrano Suñer era un filonazi o filogermánico, no sé cómo llamarle, pero Pangermanista. sí, sí. Entonces es curioso porque aquí parece como que, no, en España nunca hubo nazismo, sí señores, en España hubo nazismo y hubo gente que quería llevar y que estaba encantada que si Alemania hubiera ganado la guerra, habrían sido los que hubieran tenido el poder en España y habrían seguido hasta la última directriz de Berlín. Eso es así, porque lo sabía en todas partes. Y en Cataluña, en el País Vasco, lo sabía entre los nacionalistas vascos y Bueno, catalanes. lo del nacionalismo vasco ahí tiene mucho bueno, pero eso lo dejamos para otro día. Yo creo que hay que hacer un programa sobre nacionalismos. Y aquí a algunos le van a salir los colores. Tú que estás en Cataluña, o sea, no te va a pasar nada, pero puede que hasta te afee la conducta porque vas contra la religión dominante. Bueno, da lo mismo si ya es bueno ir a la contra. Bueno, ahora nos hemos metido con los seguidores del franquismo. Ya esto compensa una cosa con la otra. No Es con que, todos, porque claro, es que los seguidores del franquismo es un régimen que en el fondo es difícil de definir, porque había de todo. claro, Había pero gente. si cogemos la Ah, pues, locura esta moderna, todo facha, para un extremista sí, pero era, o sea, había cristianos, había monárquicos, había de todo. había republicanos de derechas, pero claro, la Y, gente dice, y Franco arriba, riéndose de todos y haciéndolos pelearse entre ellos. De sí, o sea, forma. no, a mí Franco o sea, me molestan los que lo idolatran y los que lo minimizan, es decir, Franco era un tipo, o sea, a mí la cosa que más me molesta de todo, ¿no? Políticamente, es esa cosa que no se haga como yo, no se meta en política. Ese se reía de todos. O sea, era un tipo de verdad, eh, o sea, todo el poder del Estado y se permitía decir esas gilipolleces, esos regodeos Aquí en y el lo fondo decía abiertamente. sí, sí, porque podía decirlo, ¿no? Quién le iba a contestar? Claro, pero es una cosa, o sea, es un recochineo ya a un nivel, Sí, o sí. sea, es como de decir, o sea, tiene las santas narices de decir esta tontería monumental, es como de Como pero de, bueno, es sí, que es un régimen muy curioso. Cuando alguien me dice, ¿era fascista? Pues no, tenía tenía fascista. cositas de fascistas, pero otras cosas no, y así tenía contentos a todo el mundo. O sea, pero eso no quiere decir que todo el mundo diga: "Ay, no", o sea, era lo que era una dictadura con mucha gente reprimida, y la gente que desciende de personas reprimidas lo pasó realmente mal. No vamos a decir que aquello era el paraíso, con años de hambruna, o sea, pero también, como hemos hablado en el Off the Record, aquí mucha gente que va de todo, muchos de ellos, sus familias, si miramos para atrás, estaban con la mano en alto y los primeros, o sea, y aquí todo el mundo era antifranquista y el día antes de morirse el Tito Paco, aquí todos eran de, bueno, ha hecho mucho por España, hay que entenderlo, porque es así, pero es que esto es así, es decir, aquí el día antes de que acabe el régimen, callados o partidarios. El día después de que acabe el régimen, Todo el hasta mundo Carmen, está.
Y si es que ya solo falta que digan que Carmen Polo era antifranquista, pues total. Estaba oprimida por su marido. Oye, pero bueno, vamos a por Bueno, los que eso nazis. sería otro programa, de sociología de eh, eh, mm, efectos curiosos, ¿no? De los cambios políticos, ¿no? Cómo aceptan las poblaciones los cambios políticos y cómo crean sus propios mitos y relatos, ¿no? Porque esto es simplemente un mito y un relato, es decir, cambiamos de régimen, cambiamos de relato y ya está. Y yo no tengo vergüenza. Hay un cómico argentino que decía cambio de tal, cambio de chaqueta, sin vergüenza ninguna, es decir, hay que hacerlo en el momento preciso. Y hay que reconocer que millones de personas se cambian la chaqueta sin pudor. Sí, sí. Bueno, vamos a esto. Pues si ya hemos contado el detonante de este programa, ¿no? Que es, o sea, es que pensar en un partido, el fascismo en el Extremo Oriente, ¿no? Pensar, pues eso, o sea, eh, unos tipos usando la simbología del ejército ruso, pero es que es fascinante, ¿no? O sea, con sedes en Nueva York, ¿no? Ten en cuenta que fueron casi 12.000 seguidores los que llegaron a tener los fascistas del Extremo Oriente, ¿no? Y que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este hombre, o sea, él tiene, o sea, por ejemplo, fue autor de un panfleto que es El fin de Judas y el libro de la judicialización contemporánea, ¿no? Y este tipo, hasta que los soviéticos lo pillan, estuvo haciendo, estuvo combatiendo del lado japonés contra los soviéticos en las escaramuzas fronterizas, ¿no? Él y sus seguidores, sus 12.000 seguidores, ¿no? Que se exiliaron a la Manchuria japonesa, estuvieron combatiendo y ya cuando los japoneses los pillan es cuando ya son capturados y llevados a Rusia como prisioneros de guerra. Pero estuvieron combatiendo en Manchuria y en Corea hasta el último momento para evitar la expansión del comunismo por el Extremo Oriente. O sea, tú fíjate, unos rusos fascistas con poder, con sede, con tal, organizados militarmente por los japoneses, simplemente como posible punta de lanza para una invasión, ¿no? Y organizados ahí, simplemente utilizados también como parte de las tropas regulares para frenar a los japoneses. O sea, es una historia que desconocemos, pero es una historia curiosa. O sea, y es uno de tantos. Y ahora, si quieres, vamos con el más importante, por supuesto, fundado en 1920 y formalizado en el 21, es el NSDAP, ¿no? El Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos encontrar el Movimiento Nacional De ese Socialista. no vamos a hablar porque de ese es del que habla todo el Ese, mundo. todo el O mundo, sea, los nazis que todo el mundo habla, de esos no vamos a hablar. pero por ejemplo, tenemos Tangencialmente sí. claro, Movimiento Nacional Socialista de Dinamarca, ¿no? Bien. 1930. Fundado por Fritz Clausen, ¿no? Este tenía ideas iguales, pero en el concepto danés, ¿no? Fue la columna vertebral de la ocupación nazi en Dinamarca, en la administración. Partido Nacionalista de Noruega, fundación en 33. Fundado por Vidkun Quisling, ¿no? Es la columna vertebral, pero ojo, está fundado en el 33, no después de la llegada de los nazis. Otra vez, fue la columna vertebral de la ocupación, ¿no? El partido, todo el gobierno fue juzgado por traición después de la guerra. Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de los Países Bajos, 1931. Ernest Hermann van Raps. O sea, no fue a raíz, ninguno de estos casos, a raíz de la invasión. Partido Nacional Socialista del Reino Unido, 1916. Caramba, está interesante. En el Reino Unido. Perdona, repite la fecha. 1916. ¿Y si ya se llamaba en 1916 así? Sí, sí, Nacional Socialista, sí. Caramba. Es un precedente de Eso sí, otra. cambió su enfoque político en los años 30, pero es un Bueno, partido nacionalista socialista que existía desde el 1916. Fue, por ejemplo, con quien empieza el cambio nacional socialista es con Tom Kennedy, antes de nuestro amigo Aldous. Luego está el Iron Guard de Rumanía, de 1927, ultranacionalista y fascista, con características religiosas y paramilitares, por Corneliu Celea Cordenau,
A ver. Y luego tenemos, por ejemplo, o sea, tenemos la vida de este hombre, ¿no? Y tenemos líderes, por ejemplo, como Anastasi bueno, como Anastasi, Vidkun Quisling, ¿no? El fundador del partido noruego. O sea, es que es fantástico. O sea, Oswald Mosley, Hombre, 1896. Mosley, este es el más famoso. Además ha tenido 1986. una cierta repercusión mediática porque hay una serie que me parece que está en Amazon Prime de Peaky Blinders Sí. y es uno de los personajes que aparece ahí oponiéndose bueno, al personaje principal. Pero lo sé de oídas. De Peaky Blinders he visto un capítulo suelto, no me gusta demasiado, pero parece que uno de los personajes que han introducido ahí es el Mosley. Te recuerda que Mosley, por ejemplo, estuvo encarcelado toda la Segunda Guerra Mundial, pero estuvo haciendo activismo hasta el final de sus días en los años en los 80. Pues, Y luego, por ejemplo, en Argentina tenemos a Leopoldo Lugones, que promovió ideas ultranacionalistas y se vinculó a la Guardia Argentina, grupo fascista, que enaltecía la figura del gaucho, ¿no? Liga Patriótica Argentina, que adoptaron ideas patrióticas y anticomunistas. En Bolivia, Óscar Ungaza de la Vega, fundador de la Falange Socialista Boliviana en 1937. bueno, y ahora, perdona, voy a decir una cosa que no, mis oyentes no lo saben, pero una vez hice dos programas sobre el pensamiento de, ¿cómo se llama de este pensador ruso actual? Se me ha ido el nombre. Dugin. Dugin. En uno lo hice con Jordi Cerdá, que es un colaborador que hago habitualmente, y otro lo hice con otro personaje, que no me acuerdo del nombre, pero no le pregunté sobre el tema. Yo sabía que había hablado sobre, este señor había traducido, había hecho un prólogo a las obras de Dugin aquí en alguna edición española y tal, bueno, que sabía. No hice ninguna pregunta porque que me lo presentó, dice, es un tipo polémico. Pues un tipo polémico porque precisamente ha deambulado por partidos y claro, yo digo, yo quiero saber cosas sobre Dugin. La verdad es que me dijo bien poco. Fue más Sí, fructífero el programa recuerdo con Jordi. el programa. Pero, Sí, ¿qué sí. te Y digo? este señor ahora está, fíjate cómo ha ido su cambio. Bueno, era de estos que estaban con aquel tipo tan curioso. Bueno, esto es una paréntesis a los que nos escuchen desde el otro lado del Atlántico. Les voy a decir que en plena Cataluña nacionalista y separatistas, pues surgió un partido bueno, es que la palabra ultraderecha ya me da grima y todo decirla, pero así muy profascista y tal, en el corazón de Cataluña, que era Sí, de esta órbita, de esto que estamos hablando, de de esta esta órbita. órbita y muy españolista y tal, aunque era muy catalán. Y este estaba en esto. Luego se dio cuenta de que lo español era decadente y ahora se ha apuntado al grupo sin despeinarse, de un nuevo partido que nació en Cataluña, en Ripoll. Y lo de Ripoll merece la pena para que hacer un breve comentario para que se vea de dónde nacen estos grupos. Dale. ¿Qué fue? En el año 2017 hubo un atentado yihadista. Sí. Fue el de las Ramblas, fue en el El de la Rambla. 2017. Es que ahora no Creo me que sí. acuerdo. Yo vivo en Yo Barcelona, no sé tampoco. si. Pero fue que en las Ramblas de Barcelona, famoso paseo, donde hay mucha gente, muchos turistas, pues estos tipos planificaron un ataque que era irse con una furgoneta y atropellando gente. Y de hecho, atropellaron mucha gente, niños incluidos. Un atentado de estos grave. Desde entonces hay volardos, es decir, unas bolas tremendas En todos para lados, que ¿eh? en todas partes para que no entren, para que no hagan ese tipo de atentados. Creo que pretendían hacer otro atentado con bombas, pero les salió mal porque les explotó. Tiene una historia detrás, pero vamos a lo que vamos. Estos señores venían de un pueblo que es Ripoll. Ripoll, Bressol de Cataluña. Bressol de Cataluña significa cuna de Cataluña. Es como una Molt especie català. de Sí. muy catalán. Bueno, pues la prensa oficial, es decir, toda, menos los que no están, menos los que no reciben, decían, porque estos eran chicos ya nacidos aquí en Cataluña y que habían hecho el atentado. Y todo el mundo, ¡qué sorpresa! Estaban integrados. Y entonces salían la declaración oficial en los periódicos. Eran unos chavales de pip madre. Es una expresión muy castiza aquí en España, no quiero decir la palabra, de puta De madre, ¿vale? fruta madre. De fruta madre, de fruta madre. La trabajadora social, pues estaban integrados así, para mí una desagradable sorpresa. La madre de uno de los chicos, ay, no sé qué ha pasado. Nadie sabía qué había pasado, pero estaban integrados en lo más
catalán de lo catalán y que había sido un accidente porque estos chicos, bueno, al cabo de unos años ha salido a un partido que dice que no, ultranacionalista catalán y con ideas xenófobas a tope. ¿Y qué ha pasado? Bueno, claro, ellos no, como son muy catalanes, no podían ser por españoles, entonces se han hecho muy nacionalistas y bueno, ellos van a negar la mayor, dicen que no son fascistas, porque claro, en muchas cosas tragan, por ejemplo, todo lo woke no se ha manifestado en contra, pero son racistas, claramente, hay que echar a todo el mundo, o racistas desde cierta perspectiva, hay que echar a todo el mundo, se acabó, Cataluña solo Sí, para los catalanes, etnicistas, ¿no? sí, sí, Etnicistas. etnicistas a tope. Y bueno, este señor está en eso. O sea, quiero decir que hay gente que tiene ese ADN y lo suyo Que es ser surge. racista. Sí, sí. Este señor en concreto es valenciano, ¿eh? Bueno, el otro era Y ahora austriaco, se es ha hecho normal. pancatalanista, o sea, Bueno, porque Ricardo, es que es normal, es decir, el mayor exponente del nacionalismo alemán lunático es un austriaco. Es que bueno, no. Y el líder francés por excelencia es un corso. así, O Napoleón. sea, Pero entonces, bueno, que la cabeza más fuerte del pancatalanismo sea un valenciano, podría ser hasta un tío de Murcia perfectamente. O sea, es sí, sí. como. Te digo, no es extraño. Pero bueno, las ideas racistas están en el inicio de todos los movimientos nacionalistas. En España también hay movimientos nacionalistas, los hemos criticado Sí, antes. España 2000, Núcleo Nacional. No, y los antiguos, los filonazis y tal, pero la gente olvida los de los nacionalismos, no sé, periféricos, no sé cómo llamarlo, que Claro. cualquier nombre que le pongas. Otra cosa, por ejemplo, rara de España es que como España, el Tito Paco, ¿no? Paquita o Franco, para cada uno su simpatía. El generalísimo, Tito Paco o Paquita de la Culona, que nadie se enfade. Cada uno que lo oiga como lo siente, ¿no? Porque son las tres formas que se le llamaba, porque son las tres visiones que hay de él. Entonces, pues real, es decir, es el mismo personaje visto por tres perspectivas. Pues como se encargó de aglutinarlo todo en la falange, partido único, pues digamos que gran cosa de Franco es que era un disolvente político. Y disolvió. Entonces en España no hay un partido nazi, igual que no hay un partido como el de Salazar tampoco, ¿no? Porque Ni sinceramente había, pero ni había nada parecido al peronismo. esto me cogía, los disolvía a todos, los metió ahí y creó un Frankenstein político. La gente dice que el gobierno de Pedro Sánchez es un Frankenstein. La dictadura franquista sí que fue un Frankenstein de cojones 40 años y aguantó. O sea, ¿qué tiene que ver un monárquico con un nacionalsocialista o con un falangista? Porque ahora se ha perdido la legitimidad de ser conservador, pero ¿qué tienen que ver los carlistas con un republicano moderado de derecha? Sí, sí. Bueno, pues, bueno, los Bueno, carlistas, pues, Feten estaban cabreados con el tema, pero igual que estaban la dentro. Pero sí. estaban dentro y calladitos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que aquí en España todo ese ADN se complica más porque aquí no llega a surgir porque se diluye. Entonces, Ujú. está, pero no hay que buscar, pero están. O sea, nadie piense, no, estos movimientos en España están y tienen sus cabezas como Serrano Suñer, o sea, tienen sus voces principales. Sí, pero aquí lo que más me sorprende de las voces que algunos, por ejemplo, del catalanismo, en los escritos ay, ostras, ¿ves? Esto no estaba preparado, me ha venido a la mente, pero lo puedo buscar la cita. Bueno, hablando de la raza española y la raza catalana y cómo la raza española es más semita y no sé qué, y esas bobadas, que bueno, Bueno, que eso es como, la genética, por cierto, hago un paréntesis, la genética, nueva rama auxiliar de la historia, está acabando con muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, también con el mito del nacionalismo andaluz, que en realidad somos un pueblo con el califato, el tipo se convirtió al Islam. Pues en, eh, digamos, dicho de una manera vasta, lo podría decir con más precisión científica, pero donde menos genes hay norteafricanos de toda la es en península es Andalucía. justamente en Andalucía, Y, porque, do- o y sea, donde que más esos en señores Galicia, vivía en otro mundo. pero eso me hace gracia. En América hay mucha locura, mucho racismo anglosajón, ¿no? Esto es muy fácil. Cuando la gente dice yo soy, mira, yo esto lo he descubierto. Te voy a explicar una cosa graciosa. Tú ten en cuenta que cualquier persona tiene, me parece que son 2000 y algo que se llaman heptabuelos, ¿no? Es
decir, para que tú estés aquí y yo esté aquí, hacen falta 2000 y pico, ¿no? Me parece que son 30 generaciones, ¿no? No tengo ni idea De de eso. esos 2000 personas, o sea, el legado genético tuyo mío es de 2040 y algo personas, ¿no? Solamente no estamos ni ciento y pico años atrás. ¿Qué posibilidades hay de que en esos legados genéticos, o sea, hay un grupo principal, ¿no? Todos tenemos un grupo principal, tenemos un grupo étnico, ¿no? Donde nuestros abuelos se han reproducido más entre un grupo similar. Pero entre esos abuelos hay un africano, hay un amerindio, hay un esquimal. O sea, lo único que hay es grupos que tienen más penetración genética de otros grupos y menos. Pero eso de las cosas puras, la sangre pura, eso no lo tiene nadie. Tiene grupos mayoritarios. Esto puede ser más de un grupo, menos de un grupo. Pero nadie tiene esa pureza. O sea, son dos. Tú imagínate cuando ya nos vamos 2 siglos más atrás y tiene 16.000 ancestros. En 16.000 ancestros, ¿cuánta gente cabe? ¿Puede haber alguien que tenga 16.000 ancestros españoles? Uf, O, muy difícil. Luego, por ejemplo, hay sitios como Irlanda, Inglaterra, las islas. Sí, es una isla, la penetración genética extranjera es menor que en las tierras o en las penínsulas. Eso es así. Tiene, de hecho, en las islas o en la mesa, pero en España, en las costas, la mezcla genética es más alta que los interiores. ¿Por qué? Pues porque es más fácil llegar a Valencia o a Barcelona que llegar a los Hoyuelas de la Sierra. ¿Sabes qué te digo? Es más fácil. Sí, sí. O sea, Es pura lógica. es más fácil que tu bisabuelo o tu bisabuela genovés o sirio se case con, o un marinerito sirio se case con la bandera de Barcelona, ¿no? Que llegue ese mismo sirio hasta la alta montaña catalana o madrileña. O sea, es que es muy fácil, no es tan difícil. Entonces, eso de los grupos, pues, quien crea que pertenece a un grupo puro, pues lo siento, pero entre los 16.000 ancestros cercanos hay de todo. Hay una mayoría, pero hay de todo. Eso lo siento, pero es así. Hay nobles, hay plebeyos, hay asesinos, hay gente fantástica, hay gente horrible entre todos los ancestros que tenemos para haber llegado aquí. O sea, cosa curiosa, o sea, puntualización no importante, ¿no? Sobre todas estas teorías están basadas en las características exógenas que son muy visibles, pero en cuestiones de Pero genética por eso son hay, muy poco mira, pues visibles. en cuestión de genética, hasta hablamos del, no sé si se llama fenotipo, pero bueno, pues no Sí, somos expertos, pero el resumen de todo esto es que haciendo un análisis genético, hay tres grupos de población que son muy parecidos genéticamente hablando, o sea que la base, aunque externamente no lo aparezca, que son, curiosamente, Gran Bretaña, Francia y España y Portugal. O sea, sí. tenemos más parecido profundo genético, cosa que a mí me parece surrealista, con un británico que con un italiano. Bueno, Aunque culturalmente, por eso yo pensaba hacer un programa, pero eso es pero otra cosa, como el mito de la conquista de América, ¿no? Es una cosa que la gente no entiende. Es decir, por ejemplo, si hay una conquista de América, pero la que hacen los grupos apaches que exterminan a la población previa. Igual que si hay una conquista de España, la que hacen los grupos que ahora llamamos íberos que exterminan a la gente que había aquí, menos a los más bien vascos, el componente más importante parece ser que aquí, que es el el celta, ¿eh? celta. Sí, pero me Por refiero, eso quizás tenemos, pero pero, yo por eso, espera, esto es importante. Hay grupos como esas inmigraciones célticas o íberas que exterminan en edades muy tempranas a los grupos y luego esos grupos se quedan y el resto va gobernando, sometiendo a esa base de población, pero no la extermina. Hasta que los anglosajones y los mongoles empiezan a exterminar poblaciones, la, la, la norma en la historia de la humanidad es integrarse, pero mantener la base de la población. mm. Y lo que quería decir yo es que pensaba hacer un programa que podía tener el título El discurso de Yo soy un romano. Vamos a ver. Ya me puede decir que la base genética es común a la zona atlántica de Europa. Pues yo no, a mí concreta no la sé, no me dedico a mirármela como soy genéticamente. Pero ¿tú con quién te identificas más? ¿Con un señor de Escocia o con un señor de Milán? O de Nápoles. Yo creo que me identifico más con... Culturalmente con uno de Nápoles, pero tú mírame la pinta, yo podría No nos pasar por... parecemos en nada. La idea que yo No, no, quería no, decir es... tú me sueltas por Edimburgo y no destaco.
Sí, no, pero mi problema era lo siguiente. Yo es que vi una pintada muy graciosa, la tengo en Facebook y creo que la voy a rescatar, la voy a poner ahí, que ponía de Asturias. Y claro, el tío se cachondeaba, pero seguro que lo hacía en serio. Asturias celta, fuera romanos. O sea, Bueno, bueno, pues, pero a ver, el problema es que el centurión de Brian no lo ha hecho bien, es Romanus ite domum, bueno, pues, porque hay que ponerlo en vocativo. bueno, la cuestión es, ¿yo me identifico con un druida? No. O sea, yo La soy pregu romano. la No, la pregunta idea es, es, yo espera, soy espera, romano, pero sí, sí. de tus ciento y pico mil ancestros hasta llegar ahí, ¿cuál te identificas más? ¿Del druida, del legionario romano, el comerciante armenio? ¿Cuál es tu favorito porque tienes ese legado genético? ¿Con quién te quieres identificar más? No, no, mi ¿Y, problema es que yo, no, y con cuánto? genéticamente no tengo ni idea, pero mentalmente yo me identifico. Si me dan a elegir entre ser un celta, que no sé ni muy bien lo que es, o ser un romano, tengo claro que soy más romano que celta. Pero esa es otra cosa. ¿Cuántos ancestros tienes que tener para sentirte de un sitio? Es decir, si ahora ya avanza la genética y descubrimos que tienes un ancestro vikingo, entre los ciento y pico mil, ¿basta para que te sientas vikingo? ¿O tiene que ser a partir de los 20.000 ancestros vikingos? ¿Tiene que ser a partir de los 15? ¿Es el cercano? ¿Cuál cuenta? ¿Cuál es No, el eso es importante? ninguno. Es que es una Ya lo sé, identidad estoy cultural. bromeando, estoy bromeando. ¿Cuál es? Es una identidad cultural. Pero no, esto lo quería trasladar es, igual que absurdo sería que pensar, cuando llegaron los romanos aquí habían pueblos originarios. Sí, Los bétulos, los carpetos, los layetanos, los lacetanos, los tertesios, ¿cómo se llama esto? Los lusitanos. casi 70 y pico demarcaciones Bueno, importantes. exacto. Em, Bien, entonces llegaron los imperialistas romanos y los unificaron a todos y ahora, pero yo me identifico con Roma más que con las tribus layetanas, así de claro. ¿Qué quiero Hombre, decir? ¿Qué es quiero que, decirte con esto? claro, Quiero decirte con esto, si saltamos al otro lado del Atlántico, estamos en una situación que yo me imagino que en el año ciento y pico todavía había muchos restos de las tribus originarias cántabras y tal. Bueno, vamos a hacer el salto al otro lado del Atlántico. Hay muchos papanatas que dicen, yo, mis ancestros, tú tienes, aunque genéticamente tengas más bueno, de los de pero es aquí, que más fácil, tú mentalmente no eres ya pero de es que es más aquellos, ya fácil. no eres Mira, azteca. ¿qué somos los españoles? Los españoles somos unos celtas asesinos que mataron a la población de aquí, romanizados y que nos creamos el mito de la resistencia árabe y nos quedamos con su comida y con la mitad de sus costumbres. Al que no le guste esto, ¿eso te hace árabe? No. Pero igual que los españoles, los mexicanos son mexicanos, no son españoles. Es decir, son una No, cosa propia, propia. No tienen, o sea, tienen rasgos en común con la madre cultural que es, pero tienen otros padres culturales. ¿Y quién? Todos, que son todos, todos. O sea, los mexicanos son hasta yaquis, son los 70 y picos también, no más, los 110 y algo pueblos previos, todos, 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 todos los que no fueron exterminados o por mexicas, olmecas o españoles, porque también exterminaban, ahora, hay pueblos ciegos, hay pueblos en la historia de la humanidad que te llegan los mexicas y te borran. Hay pueblos en la historia de la humanidad que te llegan los españoles y te borran. Hay pueblos que llegan las civilizaciones de la segunda edad y los exterminan. Hay pueblos, hay gente que sí de verdad que no está. Los demás continúan, más, menos, tal. Ahora, lo que tú dices culturalmente, la cultura es la que quedó. Pero como aquí es lo mismo, aquí nosotros tenemos esa base previa, pero quedó otra cultura. Es decir, sí, pueden haber bases genéticas que pierdan la cultura original, puede pasar. Y tú eres de donde es tu cultura. efectivamente, ahí es lo que yo quería llegar. Entonces, pero todos los pueblos, todos los que estamos aquí, venimos de que un tipo y o sea, un grupo importante de nuestros ancestros más militares sometieron a los otros. O sea, parte de nuestros ancestros romanos sometieron a parte de nuestros ancestros del Tíbero. Lo hicieron. Sí, eso O sea, nadie lo uno pone de en estos duda. abuelos es sometido y otro es sometedor. Es así. Ya está, es lo que quería. Bueno, oye, vamos con los nazis, pero Perdón esto que nos venía, hemos. Sí, venía venía, muy a venía al, cuento. venía al- venía al caso.
Oye, y Esta también ideología es maravillosa, si sí. quieres, Dime. hago una pequeña reseña, no me lo he preparado mucho, Dale, dale, suelta. sobre, sobre, por Porque ejemplo, el Gran lo Muftí de Jerusalén. esto que va a decir Ricardo es muy importante. No solo es que había aquí, no solo como he dicho que está en Bolivia, es que los vínculos llegan más allá de lo que queremos, que lo que podemos pensar. Y hay vínculos como el que va a contar Ricardo, que es realmente curioso. Es decir, son muchos vínculos, hasta Gandhi, pero vamos primero con el Gran Ah, Mufti. sí, Gandhi se me había olvidado, pero el Gran Muftí de Jerusalén, uno de los grandes muftí. El Gran Muftí es la máxima autoridad legal islámica en un territorio. Vamos a ver, que en un territorio que está regido por la Sharia, por la ley islámica. Ujú. No tiene autoridad en derecho civil y laico ni en procesos criminales, pero que tiene una gran. Bueno, emite fatuas, es decir, resoluciones legales, pero de tipo religioso. El Claro, no fas está en. romano. Sí, el fas romano, el derecho religioso que afecta a los hombres. Bueno, y en muchos estados islámicos y también no islámicos existe un gran muftí. Hay países como Francia y Rusia que tienen grandes muftí oficiales. Bueno, en otros países no tienen reconocimiento oficial, gracias a Dios. Bien por ellos. Y en Oriente Medio, durante el Imperio Otomano, pues había el gran muftí de Jerusalén que tenía reconocimiento. Y un tal Amin al-Husayni, Mohamed Amin el-Husayni, vaya nombre, que vivió entre 1897 y 1974, que fue, pues eso, un gran muftí de Jerusalén, es decir, que emitía las fatwas, un nacionalista árabe palestino y que, bueno, que se opuso con todas sus fuerzas pues, al Estado de Israel. Fue el gran muftí entre 1921 y 1937, o sea que coincidió con el ascenso de determinado personaje en Alemania. Con todas estas olas de partidos, de la ola ideológica de los nacionalismos socialistas, etnicistas que estamos contando. Total, que se opuso a los británicos porque ya habían pasado, aquello estaba en manos de los británicos, lo que llamaríamos Palestina, Tierra Santa o Israel o como queréis llamarlo, ya hasta con el nombre hay problemas, pero ya ese trocito de tierra que hay ahí, y Judea. colaboró con. No, Judea es un trozo de esa tierra, la que Bueno. está arriba Galilea, en medio Samaria, abajo Judea, más o menos, ¿eh? Ujú. Y aparte de otras cosas que hay al otro lado del Jordán, que también son tierras reclamadas. Bueno, ya con eso, bueno, colaboró con Italia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y realizó transmisiones de radio propagandísticas. Luego, después se opuso al plan de las Naciones Unidas. Bueno, pues este al-Husseini, pues tenía claras simpatías con todos estos partidos y no fue el único. ¿Por qué? Porque los nazis pues ambicionaban los recursos petrolíferos, por ejemplo, y nunca se pusieron de acuerdo nunca hicieron una pinza eficaz con Japón, pero lo lógico hubiese sido hacer una pinza y llegar, por ejemplo, a Mesopotamia, a Irak, pero no lo hicieron. Pero ahí hicieron de las suyas. Hubo colaboración y propaganda en la Alemania nazi, aprovechándose también de un sentimiento común, el antisemitismo. Absurdo Ujú. este nombre, ¿eh? Porque los árabes son semitas. Pero bueno, Bueno, sí, pero se entiende por antisemitismo esa solo cosa unos a semitas los practicantes, sí, del a los que judaísmo. mantienen esa, sí, Y nos claro, entendemos. se aprovechaban de que había hostilidad contra Francia y Gran Bretaña, que eran los administradores, los ocupantes de esos pueblos, pues para azuzarlos contra ellos. Y los nazis tenían una percepción de cierta simpatía hacia los árabes, y hacia Hacia el los Islam. islámicos, sí. Aunque también persiguieron árabes aquí en Europa, pero quizás más, bueno, como todo, ¿eh? Nunca hay. Pero, por ejemplo, los pueblos del Islam siempre estarán más cerca de nosotros que, por ejemplo, Francia, dijo Hitler. Si Carlos Martel no hubiera vencido en Poitiers, entonces con toda probabilidad nos habríamos convertido al maometismo, este culto que glorifica el heroísmo y que abre al séptimo cielo al guerrero audaz. Bueno, pues podríamos seguir haciendo, bueno, y Al decir final que es cuando se toque, Amin porque al-Hussein. mira, por ejemplo, ahora la piedra de clave de Alternativa por Alemania y y de todos los movimientos conservadores etnicistas europeos es el antiislamismo, pero porque ahora ya está dentro, no está fuera. Sí, O sí, sea, pero bueno, pero esto es bueno de recordarlo, porque el al-Husseini, el Amin al-Husseini, que creo que es tío abuelo o algo así de Yasser Arafat, pero eso no quiere decir nada, ¿eh? Porque
Quiero decir, me adelanto antes que alguien lo diga, o a lo mejor fue abuelo, no lo sé, porque eso no dice nada, ¿eh? Porque todos no somos responsables de lo que tampoco me cae bien Yasser Arafat, pero no somos responsables de nuestros antecesores. No te metas Bueno, con un premio Nobel de la Paz. pero este Amin al-Husseini recibió el estatus de ario honorario. Esto no es ario, pero honoríficamente él es ario. Y Que no nos olvidemos de la Legión Árabe. La Legión Árabe Libre fue una unidad militar de la Alemania nazi conformada por voluntarios árabes de Oriente Medio y el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Pero espera. Esto me ha consti- dejado. Eso no lo sabía yo, pero lo de ario honorario, ¿cómo es? O sea, es que eres. Porque se supone que ser ario es tener unos rasgos. pero Unos honorífico, esto es rasgos. como Pero, ¿cómo te digo? Pero unos rasgos determinados, ¿no? O sea, pero bueno, un no, tono de piel, los ojos. O sea, tú tú no puedes los ser. tienes, pero por tu gran mentalidad puede serlo. O sea, puedes ser más negro que el carbón, un Zulu, pero si te porta, podría ser ario honorario. O sea, es como de. Efectivamente. No tengas más gente de tu color, pero que sepas que no, que está bien lo de ario honorario, está bonito, oye, es que qué Bueno, gilipollas, qué tontería ese, por Dios. En fin, bueno, que sepamos que fue creada en Siria con expatriados árabes, iraquíes y sirios, esta legión. Bueno, ¿para qué vamos a entrar más en esto? Simplemente decir que estuvo activa entre 1941 y 1943. Pero bueno, siempre es interesante saber que entonces los que ahora son los malos para los racistas de determinado color político, entonces eran buenos porque estaban, bueno, es una claro, pero historia. eso también sería otra cosa curiosa de vimos la vida política en absolutos y no nos damos cuenta que los significantes de hoy, o sea, los significantes, las fobias, las filias políticas, las alianzas sociales, vienen más determinadas por la realidad material. Que no es lo mismo decir lo que decía el Tito Adolf, con una Alemania étnicamente homogénea, que con la situación de la Alemania actual. Entonces, nosotros vemos las cosas en blanco. Lo malo es eso, que se nos hace creer que las cosas son blancas y negras, ¿no? Y que los significados son absolutos y son tan líquidos, dependen tanto del contexto, ¿no? Es decir, por ejemplo, el bolchevismo ateísta era el movimiento más antiislámico y posiblemente sean los que más mezquitas, clérigos han eh, tratado duramente en el mundo. Y sin embargo, el wokismo es, con esta cosa de la tolerancia y la alianza de civilizaciones, es el mayor aliado del islamismo imperialista del mundo. Tú sabes, bueno, y hay otras cosas curiosas, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Tú sabes que en Cuba, y eso es cierto, Ujú. había un campo de concentración que fue inspirado, entre otros, por el Che Guevara y tal, que ponía el trabajo será Joder. hombres. Y no quiero decir a quién estaban destinados, es decir, a los que, bueno, Pero por eso te digo, es curioso cómo ahora bueno, vamos a decirlo, cierto partido español canta la Internacional con el puño en alto y luego integra en sus filas personas que promueven la islamización de Europa. Pero esos del puño al alto descienden de una tradición que es no anticristiana. La Unión Soviética era atea laica de verdad. sí, sí. Es decir, no pensemos que la República del Cáucaso se trató diferente. No. O sea, si no tenía en consideración por la Iglesia Ortodoxa, las confesiones islámicas les parecían poco menos que creencias tribales a los jerarcas soviéticos. Es Entonces, decir, ahora, por decirlo de una manera, aunque solo sea por interés, están mejor tratados las poblaciones islámicas con Putin sí, que con el comunismo. sí, Putin es como o sea, bueno, un régimen como el de Chechenia, en la Unión Soviética, una teocracia dentro de Rusia, islamista, vamos, sería no impensable. Habrían arrasado Chechenia antes que permitirlo hasta el último habitante. Mm. Porque eso era la Unión Soviética. O sea, antes un Kadyrov, no. O sea, la Unión Soviética antes que eso manda a toda la población de Chechenia a un campo de concentración. Y en la época de Lenin, en la época de Stalin, o sea, pero me refiero, es curioso cómo aquí, en el fondo, por favor, despierten, no les importa nada y no les importa Lenin, ni Stalin, ni la ideología.
No, esos son referentes porque son famosos, conocidos y les sirven para ganar votos. Pero nadie está defendiendo ya ninguna ideología real. Las ideologías, y tampoco en los años 30, nadie. Porque si vemos estas historias que hemos contado de Manchukuo, cada uno intentaba sobrevivir por donde podía, porque estos rusos se fueron a sobrevivir con el Imperio de Japón, que era quien les pagaba. Pero si para ellos racialmente eran inferiores, pero cuando les dieron los suministros no lo eran. Entonces, cada uno sobrevive como puede. Aquí los japoneses serían rusos honorarios. Claro, serían rusos porque les estaban dando. Cuando te dan munición, te vuelves honorario. Cuando te dan legiones, también te haces honorario. Es así de bonito. Es como. Y cuando no te aportas nada, te haces un enemigo. Pero estamos hoy en día viendo el mundo en absoluto. Y no, esto es una farsa, una tragicomedia, un drama. Es decir, lo que hoy es el core de una ideología, mañana es lo contrario. Y los que se han peleado, es decir, estas personas y sus fans, o sea, pensemos en un trabajador promedio de Estados Unidos que iba a estas reuniones, que iba, no significaba nada. Es decir, típica pelea de bar de los años 30 por política, ¿no? Alguien que de verdad se lo tomó, pasó el tiempo y fue irrelevante todas las peleas, todo lo que hizo. Entonces, estos movimientos no son absolutos, no son reales, son Frankenstein políticos que se hacen por intereses materiales del momento. ¿Sabes lo que te digo? Y la gente que está defendiendo de un lado y de otro, porque aquí parece que, pero la gente que está defendiendo de un lado y de otro, en 50 años perfectamente te puedes encontrar con que, fíjate, igual que ahora nos sorprende ver que el pintor austriaco, ¿no? Era proislamista, ¿no? Era un defensor del Islam imperial. En 50 años, perfectamente podría ser que el Partido Republicano de Estados Unidos y las personas más conservadores sean el principal apoyo del Islam. Es que nosotros creemos que nuestras coordenadas políticas y sociales del momento son únicas, irrepetibles y vienen de un legado histórico larguísimo. Y solo vienen de una cosa, la realidad material de hoy, que también es parte de querer hacer el programa de hoy en día. ¿Tú me entiendes? Y Sí, sí. lo explicamos muchas veces porque quien quiera verlo que lo vea. Es decir, esto es un baile, o sea, si fueran ideologías puras, con esencia, estos bailes, ¿no? Estos bailes de aliados, de posiciones, no serían posibles. Una ideología pura no puede tener estos saltos, pero todas, todas, porque también los conservadores actuales no tienen nada que ver y la gente de un carlista de hoy no tiene nada que ver con las fuentes históricas con las que dicen beber. Entonces, hoy en día no quedan comunistas soviéticos, hoy en día no quedan, perdón, fascistas de ningún tipo, e incluso los islamistas tampoco beben de sus fuentes históricas, beben de su realidad material. Pero todo el mundo está aquí remontándose al rey Arturo y a lo máximo que se pueden remontar es a la mesa cuadrada de los Monty Python. Es así. ¿Tú me entiendes? O sea, Sí, sí. cualquier medievalista que se ponga las túnicas, pues como mucho puede reivindicar que tenga alguna conexión con la mesa cuadrada. No más. Entonces, estamos peleando por cosas que no son reales, que no son serias, y como si fuera la trascendencia, y como si fuera, o sea, nos reímos de los cruzados y estamos igual o peor. Entonces, vamos a seguir y a terminar el programa contando cosas, pero es que es fascinante cómo tenemos que hacer estos programas contando estos datos, porque luego ves aquí a la gente que se piensa que está en el frente de Leningrado parando el fascismo, Madrid en el 36, y son unos papanatas haciendo agitación y propaganda para que unas personas tengan suficiente impacto mediático y mantener el poder. Y los otros igual, los otros parece que están luchando contra la invasión, parece que son Carlos Maltel y son un tipo luchando por un escaño. Y tú en Twitter luchando por el escaño de ese tipo. Sí, Porque sí. los peores son los que están en Twitter luchando por el escaño del otro. Bueno, yo creo que hay muchos lo hacen, de corazón. Hay otros que son bots, o cosas Sí. gente pagada. Pero hay otros que lo hacen de corazón, estoy convencido. Sí, como había gente que de corazón pensaba que iba a los mítines de Adolfo y se desmayaba. Si es que de corazón, de corazón ha habido siempre. O sea, había gente que le tocaba al rey y se desmayaba y no se lavaba la casulla nunca más. O sea, pues yo te creo, estoy seguro, pero
ya estamos en otra sociedad, ¿no? Ya casi logramos tener una sociedad madura, reflexiva. Vamos a recuperar, vamos hacia ese punto, ¿no? Donde la política sea real, pragmática y lo que creemos también. O sea, bueno, o si queremos volver a la fantasía absoluta, pues ya está, la dama del lago nos da una espada y ya vamos para adelante, ¿no? Pero creo que estamos intentando salir de esas, ¿no? O sea, claro que hay gente que se lo cree, pero el problema es que se lo crean, que piensen que los cuentos, los relatos y los significantes que le dan son reales, cuando con una búsqueda sencilla se encuentra que no, que no están significando las cosas que creen. Es fascinante. Entonces, de hecho, el mensaje que intentamos dar en primer grado y con estas divulgaciones es: vamos a recuperar la sensatez política, porque esto no tiene nada que ver con lo que nos estamos imaginando. O sea, no es Carlos Martel, no eres Lenin en el 21, no. Eres Paco en tu casa diciendo las charos, o eres Xavi en tu casa diciendo Cataluña. No, eres tú ahora, no, ya está. Y Bueno, perdiendo el tiempo. Vamos a terminar las a que citas y ya terminamos. vamos. ¿Más te ha quedado algún movimiento por Sí, bueno, decir? Movimiento Nacional Socialista de Chile, por Merés, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y luego podemos hablar de José Vasconcelos, ¿no? Que es una figura compleja mexicana, ¿no? Porque fue muy importante en el ámbito cultural, ¿no? ¿Mm? Pero durante los años 30, Vasconcelos editó la revista Timón, financiada por la propaganda nazi. Vasconcelos, que es padre de la Secretaría de Educación Pública y es padre de toda la parafernalia nacionalidad mexicana actual, ¿no? Y de hecho, gran parte del nacionalismo morenista actual nace de Vasconcelos, que se arrepintió, pero durante toda la década de los 30 fue un filonazi, confeso, hasta que se hicieron públicas las atrocidades de los campos de concentración y perdió la guerra Alemania, cosa que también cuenta, y se desdijo, ya como te guste. ¿Fue por convicción o por cambio de movimiento histórico? Pues como lo quieras ver. O sea, Sí, sí, no, yo no, como no podemos leer la mente de, ¿no? Pues claro. no te puedo decir, o sea, no podemos decir por qué se retractó. Si eres detractor dirás que porque no le quedó otra. Si eres partidario dirás, el hecho es que lo hizo, ¿no? Luego tenemos los movimientos afrikaner, ¿no? Que fueron fundados en el 39, ¿no? Los British Fascists of Africa, ¿no? Fundados British en Fascist. Rhodesia, en África, Vale, ¿ya? vale, Fundados vale. en Rhodesia. ¿Qué te iba a a- decir? Oye, pero no te dejes nunca a Gandhi, porque es que este me... Authoritarian Leader with Fascist Traits, ¿no? Que son, o sea, eh, son padres, o sea, es un protopartido, ¿no? Del que Idi Amin y Mobutu Sese Seko toman su ultranacionalismo y militarismo. O sea, es un partido, perdón que me ría, es un partido ultranacionalista y de deriva autoritaria fundada por británicos en el África Oriental. ¿No? Es increíble, ¿no? Oye, pero vamos a... Hago un paréntesis, perdona. Esto va a alargarse el final, como siempre. Pero es que estamos convencidos siempre de que el racismo es propio solamente de los blancos europeos, occidentales y tal. Mm, Vamos a ver, los genocidios de Ruanda, los genocidios que hay continuamente en Oriente, en Lejano Oriente, yo que sé, en los Rohingya, en la India, bueno, o sea, que Claro, lo del genocidio es condición humana. es Y condición terriblemente humana, sí, sí. bueno, no, perdona, No, continúa no, porque dale, dale. acabamos ya. Y bueno, estos son todos los partidos nazis que he encontrado, que no son pocos, y todos los líderes nazis importantes de América, Norteamérica, Sudamérica, ¿no? La Unión Patriótica Americana, que se me había olvidado, que es muy importante. Otras pequeñas uniones de Canadá, dentro de los... porque cuando digo, de Australia también, por cierto, porque cuando digo British tal, hay que recordar que los partidos, el Imperio Británico, cuando tú dices que hay el partido de Mosley, ¿no? Ujú. Todas las zonas importantes británicas tenían alguna sede del partido de Mosley. O sea, cuando Claro. decimos el británico, es que en la Sudáfrica los Boers, si tienen un partido propio, es porque no formaban parte de los fascistas británicos. Pero Australia Ujú. sí, y Nueva Zelanda también. Y en Estados Unidos, la Unión Patriótica, y en Canadá, no hay uno propio, pero sí. Ahora me entiendes, ¿no? O en Guyana.
O sea, te lo puedes encontrar hasta en pequeñas islas como Barbados. Y ahora viene el colofón de este programa, lo que quiero decir. Y lo curioso, acaba la guerra mundial y como vemos en los países nórdicos son juzgados, en Inglaterra son mandados al ostracismo, ¿no? Los que habían sido. Se producen las líneas de ratas que se llaman, ¿no? Los oficiales nazis escapan, varias decenas de miles que no están cuantificadas, ¿no? De oficiales nazis escapan. Por ejemplo, Argentina pudo recibir entre 5 y 12.000 jerarcas nazis de medio nivel, ¿no? Chile cifras similares, Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿no? Y Ujú. todos estos nazis se integran a las repúblicas y estados, a las repúblicas liberales de posguerra, y se integran, o sea, salvo cuando la gente dice los juicios de Nuremberg, ¿no? Estamos hablando de hasta 300.000 personas de la Alemania nazi, más los millones de... Hay que recordar que de los rusos, por ejemplo, hemos dicho que, que Anastasi acaba en Estados Unidos, como miles de más, y monta una asociación en Nueva York, ¿no? Estamos hablando que millones de personas, en secreto y tras la derrota, se redirigen y siguen formando parte de estos grupos después de que se publiquen los horrores de la dictadura y los horrores de los campos de concentración. Muchos se retratan como Vasconcelos, ¿no? Pero siguen manteniendo elementos y otros muchos son contratados como en Bolivia, como en Argentina, para formar parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad que llevarán a represiones violentas en los años 60. Entonces, es curioso cómo se nos quiere explicar como que fue algo anecdótico, como que fue algo conservador, ¿no? Pero fue algo totalmente a lo que contrario a lo que creemos. Fue un movimiento de masas. Casi cualquier parte del planeta se puede tener, y no hemos tirado por los movimientos asiáticos de descendencia de las líneas imperialistas japonesas, que Bueno, son no, otro déjalo, mundo. porque si no No, no, son otro mundo, pero me refiero, todo el planeta tuvo esta ideología en ciernes, tuvo seguidores, menos en Papúa Nueva Guinea, tuvo seguidores en todo el planeta. Y cuando esta ideología se demostró nefasta, aún no ha desaparecido. Así que hay que tener mucho cuidado porque durante 20 años el futuro era nacionalsocialista. La ideología que iba a traer la retribución a la tierra iba a ser el nacionalsocialismo y la gente creía en ella. Y si no llega a ser porque la Alemania nazi mostró los horrores del nacionalsocialismo, hoy en día sería una ideología legítima, como lo fue durante 20, 30 años, donde intelectuales de primera línea lo fueron. Por eso hay que ver el ejemplo de Lindbergh o de Ford, que Bueno, el sí, nazismo Ford. americano sería Usted otra tiene que saber la cosa. anécdota de Ford que me pasó a mí, ¿no? Ujú, Que me censuraron en la foto. En unas pocas veces que me han censurado algo, en Facebook puse una foto de su visita a Alemania y puse un pie de foto que decía: "Tenía amigos muy poco recomendables, ujú. señor Ford", y esa me la censuraron por inapropiada esa foto. Nunca entendí quién qué tenía inapropiado, pero bueno. Debe ser que la verdad es inapropiada. El hecho es que lo que quiero decir con esto es, Sí, pero no era cuan- filonazi, era, pero bueno, no sé qué sería de la Ford Foundation, que estaría por no, ahí no, pero mangoneando. Ford era, claro, eso sí, pero ¿qué te digo? Hoy en día se piensa, pero, y ojo, muchos de estos sujetos se convirtieron al democratismo y son parte del legado cultural democratista absolutista que tenemos. Es decir, lo que queremos decir con este programa es, ojo a los que creen que son defensores de la justicia, la verdad, la vanguardia, porque eh, solo hay que mirar al pasado para ver que curiosamente, como dijo nuestro amigo, los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos, es decir, Antifascista. exacto. Ojo, porque este gen, esta esencia, está en todo el mundo. Se reconvirtieron y no es un bigote, no es un simbolito, es la idea de censurar, de acallar, de someter, de crear una verdad oficial y aplastar al que disienta, de robar y hacer callar. Y eso es. Y de tener un aparato de propaganda que calla a todo el mundo. Ese es el legado de este movimiento. Y aunque se tape, el mostrar lo amplio que fue
No te idea de lo amplio que puede ser un movimiento liberticida, inhumano y que lleva a horrores. Así que creo que hemos expuesto bastante bien cómo tiene conexiones con personajes que ahora no están tocados y cómo esto es una cuestión humana y no de simbolismos y de momentos concretos. Y es algo que sí hay que trabajar mucho en contener, porque este movimiento surgió y estamos en uno más leve y puede surgir otro peor en cualquier momento. Y hasta que no se ven los efectos de horror, nadie se molesta en pararlo. Entonces, miremos a esto porque es una prueba clave de cómo algo que se vende como avance, progreso, racionalidad, cientificismo, puede estar profundamente equivocado, puede ser profundamente aberrante y puede llegar a ser un movimiento de masa mundial. Muy bien, pues yo creo que el mensaje ya está lanzado y bueno, yo ahora diría lo que siempre digo, de que el que quiera, pues puede comentar, incluso estar en contra nuestro y lo que queráis, pero lo comentáis por primongrados@gmail.com, por los comentarios de iVoox, de YouTube o donde sea, y también, ¿por qué no? Por el, ¿cómo se llama esto? Por el WhatsApp del programa, que ahora os lo voy a decir, porque yo nunca me acuerdo, y soy un desastre, y lo estoy mirando ahora mismo, es más 34 644 190223. Repito, más 34, por si llamáis desde fuera de España, 644 190223. De los últimos programas que he hecho con Jordi Cerdá han llegado diversos mensajes de voz, que a lo mejor los pondré en otros programas que vendrán más adelante, pero bueno, os animo sobre todo a los mensajes de voz, porque así los podéis usar en los próximos programas y se oirá la voz del oyente. Y con esto, pues yo creo que ya me puedo Ya está, despedir. Eso le digo que recuerden, si donan 5.000 euros a la cuenta de Primum Gradus, les hacemos cerecer honorarios y les mandamos un beso de buenas noches. No se Eso olviden. es. Bueno, pues nada, hasta pronto. Hasta pronto.